Este, bueno, hermanos, tengo muchos textos que compartir con ustedes, así que les voy a pedir que por favor seamos, ¿verdad? Pues ágiles con la palabra de Dios, con la escritura, para que busquemos los textos, y los podamos leer, ¿verdad? De la palabra de Dios. Para que pues nos vayamos pues más, la palabra edificados, más, pues con el propósito que venimos, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios, a meditar en los caminos de Dios. Bueno, el tema, hermanos, que vamos a ver hoy es el temor a Dios. Entonces, ¿qué tanto temor tenemos al Señor, tenemos a Dios? Mucho, poquito. ¿Qué clase de temor tenemos? Porque hay dos tipos de temor. Esencialmente son dos, los más relevantes, ¿verdad? Que el primero es el temor al castigo, que ese es fácil tenerlo, porque desde niños, ¿verdad? Nos decían, pórtate bien bueno, a mí sí me lo llegaron a decir, hermano, no sé si a ustedes, pero a mí sí me lo llegaron a decir, porque si no te va a castigar Diosito, ¿verdad? O decía decía, pórtate bien porque si no, no te va a traer regalos Santa Claus, decía. Bueno, eso ya era otra clase de querer meterle miedo a uno, ¿verdad? Pero sí nos quieren pues meter ese miedo, ¿verdad? A hacer el mal porque hay consecuencias. Y realmente las hay, hermanos. Hay consecuencias por hacer el mal. A veces pensamos que nos podemos ir libres, ¿verdad? De, como dice el dicho, ¿verdad? Que hay personas que hacen el mal y parece como que no les pasó nada, como que salieron triunfantes de este mundo, pero realmente no, ¿verdad? Porque dice la escritura que se burlará el hombre de Dios, así como alguien se burla de otro hombre, ¿verdad? Nadie se puede burlar de Dios. Entonces sí hay consecuencias por hacer el mal, y ese temor entonces está muy impregnado en nosotros, ¿verdad? Y es tanto así que mucha gente que supuestamente se porta bien en el mundo, no se porta bien porque quiera portarse bien, sino se porta bien porque hay un castigo, porque hay castigo, si una persona se porta mal. Ejemplos fáciles, ¿verdad? Hay personas que no roban, no porque sean muy honestos, sino porque tienen miedo que los vayan a meter a la cárcel, o que el dueño de lo que están robando los vaya a descubrir, entonces les va a dar vergüenza, los pueden golpear, los pueden meter a la cárcel, y por eso tienen miedo y no roban. Pero si se les presenta la ocasión, ¿verdad? Dice que la ocasión hace al ladrón. Hay quienes no matan, no porque no tengan ganas de matar a alguien, ¿verdad? Hay gente que tiene muchas ganas de matar a alguien, pero no lo hacen porque también tienen miedo a ir a la cárcel, y otros muchos miedos que se pueden acumular. Y así son los mandamientos de Dios, así es el temor. El temor realmente no viene en sí de temer a Dios, sino es más bien el temor hacia el sufrimiento que la misma persona puede atraerse por hacer el mal. ¿Sí? Entonces ese temor es fácil de adquirirlo. Ya lo traemos pues prácticamente todos impregnado de que nos da temor hacer ciertas cosas, pero no es por tenerle temor a Dios, sino es por el temor al castigo, el temor a las consecuencias. Y también ya hay gente que ya ni temor a las consecuencias tiene, ¿verdad? Ya son temerarios completamente, y no tienen temor de nada. Y hay personas que llegan a perder el temor hasta la muerte. Ya no le temen ni a la muerte, le tienen temor, ¿verdad? Se vuelven pues desalmados, ya no tienen temor. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es peor? Aquella persona que roba a mano armada, un asalto a mano armada,
O aquel que de repente ve algo que le gusta y espera el momento que nadie lo vea y entonces se mete a un lugar, propiedad privada, y roba ese producto o eso que le gustó y nadie lo vio y se lo roba. ¿Quién es peor? ¿El que robó a mano armada y le quitó a la gente sus pertenencias o el que se metió sin que nadie lo viera? Los dos son lo mismo, robo es robo, pero aquí la ley castiga más al que roba con violencia, y entre más sea la violencia de tu robo, se le castiga más. Claro, ¿verdad? Dependiendo. Y es un asalto, es ese tipo de robo, ¿verdad? Que mencionaba nuestro hermano, o que mencioné yo y que el hermano comenta sobre eso. Se le llama, entran varias agravantes, ¿verdad? Lo que es intimidación, lo que es, ¿cómo se le puede llamar? Como intento de homicidio, ¿verdad? Porque se le considera como intento de homicidio porque la persona estaba en sus manos matar a una persona. O sea, si se daba la ocasión o se necesitaba, estaba dispuesto a matar a una persona, ¿verdad? Entonces se agrava según la ley, ¿verdad? Terrenal. Sin embargo, en cuanto al temor, hermanos, al temor, el que se esconde para robar, hermanos, ¿a quién le tiene miedo? Al hombre, ¿sí? Al hombre. Mientras que el que roba con arma de fuego no le tiene miedo a nadie, ¿sí? No le teme ni a Dios ni al hombre. Entonces, hermanos, siguiendo digamos, esa línea de que no hay temor, en realidad, hermanos, por lo menos el que roba a mano armada no le teme a Dios, pero tampoco le teme al hombre. Y el otro no le teme a Dios, pero ¿a quién sí le tiene miedo? Al hombre, ¿no? Entonces, en un sentido espiritual, está más mal, en un sentido espiritual, porque a Dios lo hace de menos, ¿y a quién tiene como más grande? Al hombre. ¿El hombre es más grande que Dios? Seguramente que no. El hombre no es más grande que Dios. Eso, hermanos, sin que vayamos muy lejos, también puede haber en nosotros ese temor más al hombre que a Dios, ¿verdad? Un ejemplo, yo conocí a una persona, ahorita vamos a entrar a los textos, hermanos, van a decir que no sean textos, ahorita vamos a entrar a los textos, a una persona que cuando se le paraba un policía atrás, empezaba a rezar, hermanos, ¿sí? Y empezaba casi que quería leer su testamento. Ya se iba, que ya lo habían parado, que lo habían encerrado en la cárcel, ya lo habían, no sé, lo peor que se puede imaginar, lo condenaron a 9 años, ya daba su testamento, ya hasta aquí se acabó. Un miedo, le agarraba, empezaba a temblar. Mucho temor hacia la policía, ¿verdad? Mucho temor. Bueno, pienso que en cuanto a la policía hay quienes temen más, otros quienes temen menos, ¿verdad? Dependiendo de la situación de la persona. Pero sí hay entrado un temor así como que la policía espanta a uno, hermanos, ¿verdad? Pero ¿por qué ese temor mismo no se siente hacia Dios? La persona no tiene ese mismo temor ni tiembla, o algunos de ustedes han sentido, ay, que estoy temblando porque Dios me está viendo, ¿verdad? No se siente ese temor hacia Dios. O tal vez sí, ahí vemos quienes sí, o aquí puede haber quienes sí lo sentamos, pero de eso se trata, hermanos, el tema entonces. Fíjense, vamos a ver Deuteronomio 28, verso 58. Que es el temor que quiere Dios que exista en nosotros, que lo adoptemos, lo conozcamos y lo llevemos a la práctica. Entonces les dije que era Deuteronomio 28, 58, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de aquesta ley
que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios. ¿Cuál es el nombre glorioso y terrible? Jehová tu Dios, ¿verdad? Y está escrito con mayúsculas, como que de alguna manera nos da a entender la grandeza del nombre de Dios, ¿verdad? Lo grande que es Dios. Y ese es el temor que se le tiene que tener a Dios. Dios quiere que tengamos ese temor a Dios. Que no estemos vacíos de ese temor hacia Dios. Que nosotros realmente sintamos el temor a Dios. Porque ese temor a Dios, hermanos, nos va a librar del pecado, ¿verdad? Y nos va a dar un estándar muy alto delante de los ojos de Dios. Entonces ahí está. Este es el temor que se tiene que temer. ¿Cuándo tenemos que temer a Dios, hermanos? De vez en cuando cuando me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que existe un Dios, me acuerdo de Dios. Y pues, ¿cuándo es el momento? Entonces, para esto, hermanos, vamos a ver Proverbios 18, 14. A ver si estamos ahí. A ver si nos ayuda un poco el texto. 18, 14 de Proverbios. A ver si es este. Deja ver, hermano, si es. El texto, hermanos, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme, pero parece que no es este, hermanos. A ver, hermano, sí. Dice, bienaventurado el varón que teme a... ¿Qué número es, hermano? Salmo 128, 1. Salmo 128, 1. Fíjese que ese texto también lo tengo, hermano, aquí en la lista. 128. Pero no era ese, hermanos. Bueno, pero vamos a ver a ver si de alguna manera nos ayuda. Salmo 128, 1, ¿verdad? Vamos a verlo. Y a ver si después encuentro el otro. Pero ese otro texto, hermanos, que les estaba comentando, lo que dice es, bienaventurado el hombre que siempre teme. Seguramente, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿28:14? Ok, gracias, hermano. Entonces, pero fíjense, el 28:14 y ¿verdad? Que ya no lo vamos a volver a ver porque también lo tenía aquí, hermanos. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, ¿verdad? Una de las señas que nos ayuda a saber si tememos a Dios es aquel que anda en los caminos de Dios. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? A ver, andar en los caminos de Dios es imitar el carácter de Dios. Entonces dijiste, hermano, Proverbios 28:14, entonces estaba equivocado por el 1. En vez de 28 anoté 18. 28:14.
28:14. Gracias, hermano Jeffrey. Dice así, sí es ese. Dice, bienaventurado el hombre que siempre está temeroso. ¿Verdad? Nada más esta parte, hermanos. El hombre que siempre está temeroso. Entonces, aquí uno puede decir, oh, pues si un miedoso, pues aquí bienaventurado el que sea miedoso, ¿no? Pues sí, sin duda que no se está refiriendo a ser miedoso. No, se refiere a temer a Dios, el texto. A siempre estar temeroso. ¿De qué? No, pero aquí hay algo. ¿De qué hay que estar temerosos? De la palabra de Dios, exactamente. La persona tiene que tener temor de que no vaya a cometer algo en contra de la ley de Dios, de que no vaya a hacer algo que vaya a actuar y que vaya con su accionar, con su hablar, ¿verdad? A romper la ley de Dios, inclusive con su pensamiento, ¿sí? Porque el ser humano tiene 3 tipos de acciones. La primera es el pensamiento, la número 1. El segundo, el hablar. La persona habla y esa es una acción también, es algo. Y la tercera, las acciones. Entonces la persona tiene que tener siempre el temor de no romper la ley de Dios, de no hacer algo, decir algo, accionar en alguna manera de la cual esté rompiendo la ley de Dios, esté haciendo algo en contra de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se debe de tener ese temor delante de Dios, hermanos? Porque realmente, hermanos, es algo importante que se tenga el temor de Dios. El beneficio es para nosotros mismos, ¿sí? No es que Dios, hermanos, quiera que pues le tengamos miedo, ¿verdad? Que le tengamos un miedo, que estemos temblando, pero únicamente, hermanos, si no hay ese temor en nosotros, entonces se nos puede hacer fácil romper la ley de Dios, actuar en contra de los mandamientos de Dios, decir cosas que no se tienen que decir, ¿verdad? Actuar de maneras que no tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque Dios no está presente en nuestro pensamiento. Nosotros pensamos que Dios no nos ve, que Dios no nos escucha, ¿verdad? Y por eso, entonces la persona, como no está consciente de que Dios lo está viendo, de que Dios lo está escuchando, ¿verdad? Entonces por eso actúa de una manera equivocada. Pero si tuviera la conciencia de que Dios está en todo momento viéndonos y en todo momento nos está escuchando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces ahí entra el temor a Dios, ahí en ese momento que la persona se hace consciente. Y nosotros podríamos decir que lo sabemos, ¿verdad? Porque pienso que eso es como de primaria, que sabemos que Dios nos ve, pero sin embargo no lo tenemos concientizado, no está concientizado, así que la persona realmente sienta esa presencia de Dios, que realmente tenga esa conciencia, ¿sí? La conciencia del ser humano está dormida, adormecida, distraída, ¿verdad? Entonces, Éxodo 20:20, ¿se acuerdan qué pasó ahí en Éxodo 20? ¿No se acuerdan? Sí, pero ¿por qué se atemorizó? ¿No se acuerdan que siempre leemos Éxodo 20, hermanos? ¿Qué hay en Éxodo 20? Recibieron la ley. Se recibió la ley de Dios, ¿verdad? Se recibió la ley. Y cuando se recibió la ley, hermanos, ¿cómo se puso el pueblo? Bien espantados, ¿verdad? Bien espantados. Entonces, ahora, Éxodo 20, sí quiere leer, Romana, adelante. Dice así: Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Amén. ¿No? Entonces, fíjense, hermanos, cómo cuando el pueblo empieza a temblar, ¿verdad? Empieza a sentir un temor muy grande y pensaban que pues iban a morir o algo así.
Moisés dice, no tengan ese temor de que se piensen que se van a morir, porque a eso se está refiriendo Moisés. No que no teman a Dios, sino que no teman porque se van a morir. Dice, miren, Dios los vino para probarlos, para que su temor esté en vosotros, ¿no? Para que tengan el temor de Dios en ustedes como personas, ¿verdad? Y hermanos, fíjense que a veces Dios nos deja ver cosas para que entre un poco el temor en nosotros. ¿A quién de ustedes, no sé, hermanos, pero a quién de ustedes, cuando cae un rayo, así, un trueno, que se escucha muy cerquitas, ¿verdad? No se estremece, no dice, ay, y uno dice, a ver, yo por más que grite, si yo así grito fuerte, ¿no? Y yo por más que grite, ¿será que se escuchará como un rayo, como un trueno mi grito? No, ¿verdad? Entonces digo, no. Y escucho el rayo, la potencia, ¿verdad? Se escucha en la potencia de la naturaleza, y uno dice, pues, ¿quién hace esto? Es Dios, ¿verdad? Entra un temor en el corazón. También, hermanos, cuando hay un terremoto, fíjense, y cómo es lo que pasa. Cuando hay un terremoto, hermanos, y la persona está dentro de un edificio, ¿cómo se siente la persona? Se espanta, hermanos. Pero si no está en un edificio, está así como afuera en un baldío, en una parte así como, digamos, como en una cancha de básquetbol y que no haya nada alrededor, hasta le gusta a uno, hermanos. ¿Sí? Le gusta a uno porque sabe que no se le va a caer nada encima, ¿verdad? Pero cuando sabe que su vida está de por medio, que puede caer el edificio, ahí sí se espantan, hermanos. Y así, entonces viene Dios, hermanos, para que la persona tenga temor de Dios en el corazón. Se le meta el temor en su corazón. ¿Y qué? Y no peques. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso, ¿verdad? Viene a ayudarnos a no pecar. El temor de Dios nos viene a ayudar a no hacer cosas que estén en contra de la ley de Dios. Y a veces Dios nos ayuda con todas esas cosas que pasan, con todos los acontecimientos que pasan, con cosas que nos pueden llegar a ver, podemos llegar nosotros a ver, y entra el temor de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando vemos también gente que de repente hace el mal y le viene una consecuencia muy grande, ¿verdad? Eso a los demás también los hace temer, ¿verdad? Como le llaman ejemplo no recuerdo cómo se le llama, hermanos, cuando una persona se le castiga para que los demás vean y de esa manera tengan temor de no hacer lo mismo. No recuerdo cómo se le llama esa palabra, pero eso sirve para eso, ¿verdad? Entonces vamos a Isaías 66:2. Yo sé que ustedes lo tienen. Sí, hermano. Ajá, adelante, pero más o menos pienso que va a decir lo mismo. Sí, en el 66:2 dice, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Mas aquel miraré. Dice, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Parece, aunque dice que así llegaron a hacer estas cosas, dice, mi mano hizo todas esas cosas y así todas estas cosas fueron, dice. Mas aquel miraré, al que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra, ¿verdad? Que tiembla la palabra de Dios. Que sabe quién es Dios, hermanos. Porque miren, nosotros, hermanos, tendríamos que primeramente, saber quién es el que habla, ¿verdad? Quién es el que ordena. Y ante su palabra,
¿quién se debe de rebelar? ¿Quién debe de decir yo no lo hago? ¿Verdad? Yo no obedezco, yo me rebelo, yo no hago lo que Dios habla. Entonces, hermanos, para llegar a este punto, sí se requiere un trabajo espiritual. No es, hermanos, que toda la gente tiene temor de Dios. No existe, hermanos, eso. La persona adquiere el temor de Dios, ¿sí? No nace con temor a Dios. Tiene que adquirirlo. Entonces, muchas veces por eso a una persona se le va a hacer fácil transgredir la palabra de Dios, ¿verdad? Se le va a hacer fácil, pues no ser obediente a Dios, pasar un mandamiento, quebrantarlo, porque no tiene el temor de Dios. Por eso ahí en el libro de Isaías, ¿verdad? Dice que reposará sobre él el espíritu de sabiduría, y también entre esos espíritus, ¿verdad? Viene espíritu de temor de Jehová, ¿no? Aquel que tiene temor de Dios, hermanos, temor de Jehová, tiene un nivel espiritual muy, muy grande. Entonces, a eso somos llamados nosotros, a tener ese espíritu de temor a Dios, de temor a Jehová, ¿sí? Y ese temor a Dios, hermanos, nos va a ayudar a que nuestra conducta sea una conducta refinada, ¿sí? Una conducta realmente espiritual, hermanos. Bueno, pues vamos a ver algunos otros textos. Salmo 119, 161. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, príncipes me han perseguido sin causa, mas mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Sí? Vean lo que dice este texto, hermanos. Vean lo que dice el texto. ¿A quién le tuvo temor David? Dice que los príncipes, o sea, es decir, como reyes o gente importante, gente de poder, dice que lo persiguieron, ¿verdad? ¿Para qué lo persiguieron? Pues para matarlo, hermanos, para no querían darle un premio, ¿no? Lo querían matar, ¿verdad? Pero dice, yo le tuve temor a Dios, solamente le tuve temor a Dios, ¿no? Esos príncipes me persiguieron y todo, pero mi temor estaba hacia Dios. Entonces, el que teme a Dios, hermanos, pues no tiene que temer de nadie más. A nadie más le tiene que tener miedo. Y muchas veces el ser humano está al revés. Le tiene miedo a los seres humanos, pero a Dios no le tiene miedo. Nos llenamos de miedo por los seres humanos de esta tierra. Por fulano, por mengano, por la policía, por los ladrones. Bueno, no vayamos a ver una persona con arma porque, no sé cómo son ustedes, hermanos, y cuando ven un arma se espantan, no se espantan. Yo sí me espanto, hermano, no se crea. No, pero la otra vez, hermanos, me tocó ver un asalto en una tienda VIP, no era VIP, pero sí era una gasolinería, y pues yo ya iba a entrar, hermanos, ya me iba a meter yo a la gasolinería, y pues veo que entran dos tipos con sus armas así. No, ya no quise entrar. Dije, no, mejor aquí me quedo, ¿verdad? Porque pues le da a uno miedo, hermanos, esos escenarios, ¿no? Pero hermanos, yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiera estado adentro, cuando me hubiera tocado pues que ver ahí más de cerca, ¿no? Pienso, hermanos, que le tienen uno mucho miedo a los hombres, ¿no? Pero realmente ellos no tienen el poder sobre la vida de nosotros. El que decide es Dios, ¿verdad? Aquí dice David que él no le tenía miedo a los príncipes que lo perseguían, sino a que le dice, yo le tenía miedo a tu palabra, a no fallarte, ¿verdad? Ya lo demás,
pues Dios es el protector, el que nos protege. Si uno le tiene miedo a Dios, que es el protector, que es el que nos protege, ¿por qué le tendríamos que tener miedo a otras cosas? No habría por qué. Pero cuando no le tenemos miedo a Dios, entonces vamos a tener miedo de otras muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí nos da el rey David este consejo. A ver, Isaías 64:1, hermanos. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que los montes se derriten delante de Dios. Isaías. (64:1) dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y tu presencia, ¿cómo dice? Se escurriesen los montes, hermanos. Dice que si Dios quisiera descender del cielo, hermanos, ¿verdad? Si Dios quisiera presentarse aquí en este mundo, dice que los montes se derretirían, ¿no? Hay un canto que escuchaba yo que cantamos aquí, que dice que los montes se derriban, ¿no? Como cera ante Dios. Hay un texto también que dice así, hermanos. Ajá, por ahí está. Pero esa es la idea, ¿no? No quiero que hagamos el texto, pero darnos cuenta cómo los mismos montes, los mismos collados, que son pues unas, ¿cómo lo podemos llamar, verdad? Algo muy enorme, muy, muy grande, muy fuerte, ¿verdad? Donde de ahí, pues imagínense qué tan grande es un monte que se derrita a la presencia de Dios. Pues cuánto más el ser humano se debe de derretir su corazón, ¿verdad? Se debe de derretir su corazón porque estamos siempre ante la presencia de Dios. Todo el tiempo estamos ante la presencia de Dios. No hay un momento que no estemos a la presencia de Dios. De ahí los grandes hombres, hermanos, que se llamaron los temerosos de Dios, como Job, fíjense su forma de actuar. Job 1:5. A ver, vamos a ver. El libro de Job 1:5. Dice así: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, perdón, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, ¿verdad? ¿Cómo le temía Job a Dios? Dice que hacía sacrificios todos los días. ¿Por qué? Porque decía, quizás mis hijos habrán blasfemado a Dios, y pues para hacer las paces con Dios, que Dios nos tenga misericordia, que Dios nos perdone, yo voy a sacrificar estos becerritos. A veces nosotros, ¿verdad? O cuando nosotros vamos a ofrecer sacrificios todos los días, por lo menos deberíamos de pedirle perdón a Dios todos los días y decir, oye, no habría fallado delante de Dios este día, y pedirle perdón a Dios. Y quizás, hermanos, pues ya ni eso, pero ojalá y si está en nuestros corazones, pues qué bueno, porque también de eso se trata, ¿verdad? De que siempre aprendamos de Job, decir, bueno, quizás hoy mis hijos o yo mismo hice algo que no estuvo bien y le pido a Dios que me perdone. Eso demuestra que hay temor en el corazón de nosotros, y decir, pues ojalá y mañana sea mejor, que ya mañana no vuelva a cometer estos mismos errores, ¿verdad? Dios, ayúdame para que ya no siga pues y tener esa, ¿cómo se le puede llamar?
esa conciencia. Porque la persona que no hace conciencia de sus obras, pues así se va a seguir, se va a seguir, se va a seguir. Y es algo que va a carcomer, ¿sí? Ya cuando se dé cuenta el daño es muy grande. El daño va avanzando. Fíjense cómo la corrosión, ¿no? Como cuando hay un liqueo de agua en un metal. Si esa gotita tras gotita y gotita tras gotita, hasta que pudre el metal, ¿verdad? Y después quieres componer el metal, ya no se puede porque ya está completamente dañado, ya no hay compostura, ¿sí? Entonces, así es el mal, poquito a poquito, a la persona se le hace fácil, no le pide perdón a Dios, se le hace fácil seguir comportándose como va, cuando se da cuenta ya hizo una gran degolladura y la persona nunca reflexiona. Entonces Job, hermanos, por eso se le llamó temeroso de Dios, porque dice que todos los días estaba consciente de sus acciones, de las acciones de sus hijos, pidiendo siempre a Dios la dirección. Deuteronomio, ¿cómo se obtiene esto, hermanos? A ver, Deuteronomio 17, 19. ¿Cómo vamos a obtener la conciencia? ¿Verdad? La conciencia y aprender a temer a Dios. Deuteronomio, les dije 17, 9, ¿verdad? Ok, 17, 19. Ok. ¿Se acuerdan que, tal vez ustedes sepan, hermanos, pienso que sí, ustedes son personas que conocen la palabra de Dios? Cuando un rey se ponía como rey en Israel, una de las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para los reyes era que tenían que tener el libro de Deuteronomio, que ese libro de Deuteronomio tenían que hacer ellos una copia y todos los días tenían que estar leyendo el libro de Deuteronomio. Miren, vean, aquí lo dice. ¿Dónde están? 17, 19. Ajá. 17, 19 dice, pero vamos a ver el 18 primero. Y dice, será que cuando se sentare sobre el solio de su reino, el rey, ¿verdad? Que ha de escribir para sí en un libro, dice, un traslado de esta ley, del original, de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Para qué tiene que la persona que leer? Para aprender, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, el temor, hermanos, es algo que se aprende mediante el estudio constante. ¿Sí? La persona tiene que constantemente estar, hermanos, meditando en la palabra de Dios. Si no lo hace de esa manera, hermanos, el temor no entra en el corazón, ¿verdad? No entra, y no es culpa de nosotros. No es que seamos malos, es que no estamos utilizando el método, hermanos, que da Dios. Porque Dios da los métodos, Dios nos da las instrucciones, pero al no seguir las instrucciones, entonces no tenemos el resultado deseado, ¿verdad? Muchas veces cuando armamos algo que está difícil, no sé si les ha tocado, yo de repente he comprado cosas y luego yo las armo y ya no las puedo armar, hermanos. Y yo entonces, ¿por qué no las puedo armar? Porque no quiero leer el instructivo. Así yo solito me quiero aventar. Y ya después, ya cuando ya veo que no puedo, me rindo y ya leo el instructivo, ya pues con razón, ¿verdad? Pero todos no queremos leer el instructivo. Entonces ya el instructivo está por Dios. Mira, ¿quieres tener temor de Dios? Tienes que leer la palabra de Dios, tienes que leer el libro de Deuteronomio. Y eso se lo dio Dios al orden al rey, ¿verdad? Para que aprendamos nosotros. Porque nosotros decían, bueno, pues yo no soy rey. No, pero quieres tener temor de Dios en el corazón, ¿verdad? Queremos tener ese temor de Dios, sí. Bueno, pues entonces tienes que
que meditar en la ley de Dios todos los días de tu vida. Tenemos que ver la manera, hermanos, de que siempre la palabra de Dios esté presente en nosotros, en nuestra familia. Y eso es lo que a veces, hermanos, hace mella en la familia, en nosotros mismos. Por eso hay mucho, no sé, como mucho enojo, mucha ira, hermanos, en la vida de los seres humanos, porque no apaciguamos la ira, ¿verdad?, de sobre nosotros con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la ira se apacigua mediante la palabra de Dios. Les decía yo a unas personas, porque hay veces que la persona tiene temor de morirse, ¿verdad? Y tiene temor de morirse, y les comento yo, bueno, yo no les comento, ¿verdad? Son pensamientos de otras personas, pero que yo los he aprendido, y de ahí pues, yo también les copio y les digo a las personas, pero ¿por qué tienes miedo de morirte? ¿Verdad? Total, si a fin de cuentas no le servimos a Dios, ¿para qué nos quiere Dios en este mundo? ¿Sí? ¿Para qué nos quiere Dios en este mundo si no es para servirle? Y si no le queremos servir, ¿para qué estamos aquí? No, sí, para contaminar el mundo. Sí, pero nada más para eso. Pero si Dios nos creó, hermanos, ¿con qué finalidad nos creó? De servirlo, de hacer su voluntad. Y entonces ya a Dios le conviene que estemos aquí, porque dice Dios, no, pues estos sí me sirven, estos me obedecen, son temerosos de mi nombre. Pero si la persona no le sirve a Dios, hermanos, entonces únicamente está contaminando el mundo. Ahora, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún los que contaminan su mundo, Dios los mantiene aquí. Dios nos mantiene, ¿no? Por eso dice, pero va a llegar el día, y está escrito, hermanos, que dice que Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra, ¿sí? Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, sino que solamente se la pasan destruyendo la tierra con sus pecados, también van a ser destruidos, ¿sí? Entonces, si estamos en este mundo es para hacer la voluntad de Dios, para tenerle temor a Dios. Bueno, vamos a... Ya casi estamos terminando, hermanos. Ya les di bastantes textos, todavía me queda creo que la mitad, hermanos, pero nos vamos a quedar, hermanos, así con esto. Salmos 86, 11. Dice así, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, fíjense aquí también, hermanos, que hay una cosa, hermanos, que también se le tiene que pedir a Dios, que el corazón de nosotros, ¿verdad? Corazón del hombre, corazón del ser humano, pueda temer a Dios, pueda tener ese temor de Dios. Porque fíjense, también hay otro texto que estaba yo leyendo, me parece que allá en el profeta Jeremías, dice que donde el pueblo le hace como un tipo reclamo a Dios, y le dice, Dios, dice, ¿por qué no quitaste la dureza de nuestro corazón para que te temiésemos, para que tu temor estuviese en nosotros? ¿Verdad? Es decir, cuando la persona tiene un corazón muy duro, no está ese temor de Dios en el corazón del ser humano, sino que ese temor que la persona llega a tenerle a Dios es también un regalo de Dios, es un don de Dios, pero que la persona tenga ese deseo de temerle a Dios. Entonces el temor de Dios, hermanos, lo principal que hace es que no quiere cometer ningún error delante de Dios. Miren, este ejemplo es fácil. No sé, bueno, por lo menos algunos me lo van a entender y algunos quizás no, ¿verdad? Porque cada quien aprende desde su perspectiva. Pero cuando uno se le para un policía atrás, hermanos, de repente, y uno no quiere que lo pare la policía, ¿cómo maneja? ¿Cómo maneja? Bueno, ¿verdad qué dice? Bueno, revisa su límite. ¿Cómo voy? ¿Voy derecho? ¿Voy mordiendo raya? ¿Voy bien en el centro? ¿Cómo voy? ¿No?
Hay una señal ahí, hay otra señal acá, esa es zona escolar. Trata a la persona de ir derechito, hermanos, ¿verdad? Así, hermanos, así la persona tiene que buscar estar derecho delante de Dios. Pero todos los días de su vida y todo el momento, porque Dios siempre nos está viendo. Vamos a ver últimos 3 versos para consolidar la idea. Jeremías 23, 24, primeramente. Dice el profeta de esta manera: a ver, dice, ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces, ese texto dice que Dios hinche, o sea, que llena con su presencia el cielo y la tierra también. Todo, desde nadie puede esconderse. No hay cosa, hermano, realmente no hay cosa que se pueda esconder delante de Dios. No hay algo que se pueda esconder. Porque realmente también lo dice ahí el libro de Hebreos, dice que todo está ante los ojos de Dios descubierto, ¿verdad? No hay una cosa creada que se pueda esconder de la presencia de Dios. Y esto lo marca Dios aquí en los profetas también. El Salmo 113, 56, sin embargo, vean esto. 113, 56 del Salmo. No, ¿cómo va a ser el 56, hermanos? Es el 6, hermanos. Dice el 5 primero y el 6, hermanos, ¿sí? Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Verdad? Dice que Dios está entronado, está en un trono. Y Él dice que se baja a mirar el cielo y la tierra. Ahí está la mirada de Dios, hasta ahí llega. Es grande. Pero, sin embargo, en el Salmo 138, 6, vean lo que dice: a pesar de que Dios es tan grande. Entonces les dije Salmo 138, 6, con esto vamos a ir terminando, hermanos. 138, 6. A ver. Dice así. Dice, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Es decir, con ese texto, hermano, lo que quiero expresarles, ya se me acabó el tiempo, pero lo que quiero expresar con ese texto, que a pesar de que Dios mira a toda la tierra, ¿verdad? Y no hay cosa que se pueda esconder delante de Dios. Sin embargo, dice que Dios atiende al humilde. ¿A qué humilde se está refiriendo? Aquel que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y se doblega ante Dios, como lo que estaba escrito allá en Isaías 66, 2, que dice que el alto Jehová hizo todas las cosas, dice, mas ¿a quién miraré? Al pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el humilde. El humilde es el que es humilde con Dios. Aquella persona que tiene humildad y que teme a Dios. Bueno, mis hermanos, yo pienso que todos vamos a ser temerosos de Dios, ¿verdad? Y tener siempre presente a Dios en nuestras mentes, en nuestro corazón, porque eso nos va a ayudar a nosotros a andar
bien con Dios, ¿verdad? Y nos va a hacer que tengamos un nivel espiritual muy alto, hermanos. Que Dios nos dé esa dicha. Bueno, pasa a vosotros.